Muy buenos días. Empezamos la semana para hablar de un asunto que se va a debatir esta semana en el Tribunal Constitucional. Y es un asunto importante para la vida futura del Parlamento peruano. Como ustedes saben, Keiko Fujimori obtuvo una mayoría aplastante, 73 congresistas, que ahora son 71, pero necesitaba mantener la cohesión y la lealtad de este grupo, a como diera lugar, porque en eso se basa su fuerza para poder enfrentarse políticamente al gobierno y a otras fuerzas políticas. ¿Cómo hacerlo? Con partidos que en realidad son colectivos de personas que han ido incorporándose en la marcha de un proceso electoral. Pues no se le ocurrió mejor idea que aprobar la famosa ley antitránsfuga. Entonces, mejor empecemos por el principio. ¿Qué cosa es un tránsfuga? La palabra se puso de moda en el año 2000. Ustedes recordarán el video Curi-Montesinos. Es decir, que personas que habían sido elegidas por una lista parlamentaria eran comprados sus votos, en realidad con dinero o con prebendas, para que o se pasen a otra lista parlamentaria o actúen como topos. Es decir, voten con el otro grupo político permaneciendo en el suyo o se cambien de grupo político abiertamente, cambiando el balance de poderes dentro del Congreso de la República. Obviamente eso generó una enorme protesta y en el caso del video Curi-Montesinos, el inicio del fin del régimen de Alberto Fujimori. ¿Por qué era inmoral? Porque evidentemente había una promesa electoral. Primero porque había prebenda, en fin, o dinero de por medio, pero aun cuando no lo hubiera, había una promesa electoral. Es decir, las personas votan por una lista parlamentaria y por, en el voto preferencial, la persona que integra esa lista parlamentaria. He ahí el problema central. Los congresistas sostienen que ellos han sido votados por ellos mismos y las agrupaciones políticas sostienen que han sido votados por la agrupación política. El voto preferencial queda esa distorsión. Pero adicionalmente en el Perú tenemos otra distorsión que ya mencioné, que es que las listas que se presentan para que nosotros elijamos no son listas de verdaderos partidos. No hay gente ahí que haya militado conjuntamente, que tenga un ideario común, que haya trabajado años pintando, ¿no es cierto?, paredes y luego ocupando cargos de responsabilidad. Eso puede pasar en el APRA, tal vez pasaba en el PPC, pero en el resto de los partidos eso no funciona. Fuerza Popular, para ponerles un ejemplo simple, la mayoría de sus congresistas no están afiliados al partido. Ni siquiera Luz Salgado está afiliada a Fuerza Popular. Es decir, son creaciones jurídicas que van recogiendo gente popular en distintas circunscripciones del país y que siendo populares en su circunscripción ganan y ganan por ellos mismos, más que por el partido. El partido los ayuda a llegar con la votación general, pero en general los que ganan son los más populares de esa zona. Ni siquiera pertenecen al partido. La gran mayoría de los congresistas de Keiko Fujimori nunca han hablado a solas con ella. Nunca. La han conocido en la campaña. Han llegado a una reunión que tienen semanal sin conocerla mucho y más bien envalentonados por esta cantidad de votos que los llevaron al poder. Ahora, ¿qué sucede? Que llegan al poder y una vieja preocupación, que es que no entren 6 bancadas y terminemos con 8 o con 10, se convirtió en el instrumento perfecto para controlar políticamente a los miembros de Fuerza Popular. Porque la ley antitránsfuga se ha hecho para los miembros de Fuerza Popular. Yo he trabajado en transparencia, he sido miembro del Consejo Directivo y soy miembro de su asamblea, y una de las propuestas que teníamos justamente era crear mecanismos para que esta promesa electoral se cumpliera a lo largo de los 5 años. Es decir, si se presentaba un frente, que se mantuviera el frente durante los 5 años. Cosa que no sucedió, por ejemplo, ustedes recordarán, con la Alianza por el Gran Cambio, que llevó el 2011 PPK al Congreso a varias agrupaciones políticas que luego todas rápidamente bailaron por su lado. O el mismo Partido Nacionalista en el 2006 que hizo que UPP se rompiera inmediatamente del Partido Nacionalista. Hoy tenemos el caso en Frente Amplio, ya se partió en dos, son dos agrupaciones políticas distintas. Entonces, para que eso no pasara, tenían que haber algunos mecanismos que incentivaran a que se mantuvieran las bancadas. Pero lo que se ha creado en realidad viola derechos fundamentales de los congresistas, porque nuestra Constitución, ¿qué dice? Que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, es decir, nadie les puede decir, ni siquiera su partido, por quién votar. ¿Y eso qué resuelve? Problemas de conciencia.
problemas de conciencia que no pueden, ¿no es cierto?, someterse a la voluntad partidaria cuando se te obliga a votar en conciencia contra un asunto grave. Entonces, por eso no hay mandato imperativo. Es un problema complejo, es decir, hay que solucionar la promesa electoral versus la libertad del congresista de no estar sometido a mandato imperativo. La solución propuesta, que es esta ley, a la cual los propios fujimoristas por lo bajo llaman ley mordaza, es la peor de las soluciones. No es una solución justa para ellos y esto se va a discutir en el Tribunal Constitucional esta semana. ¿Por qué no es una solución justa? Porque finalmente los están obligando, sin mandato imperativo, a votar de la forma en la que la cúpula partidaria quiere, sin dudas ni murmuraciones. Y si se oponen, corren la suerte de Patricia Donaire, ¿no es cierto?, de Jenny Vilcatoma. Y las sanciones que impone esta ley son graves, porque no pueden formar parte de ningún otro grupo político. Se quedan sueltos. Tienen derecho a voz, ¿no es cierto?, pero no tienen, y tienen derecho a voto en el Pleno, pero no tienen derecho a presidir una comisión, por ejemplo. No tienen derecho a participar en el consejo directivo, en la mesa directiva, en ningún órgano de gobierno del Parlamento. Es decir, son severamente castigados. Y son severamente castigados muchas veces por ejercer un voto de conciencia, lo cual no tiene ningún sentido. Es evidente que reagrupar, ¿no es cierto?, a congresistas en nuevas bancadas no es lo mejor que le puede pasar a la institucionalidad política. Pero también es cierto que entran al Congreso no en partidos políticos, sino como agrupaciones o personas sueltas que se van recogiendo en el camino y no se les puede exigir, ¿no es cierto?, una fidelidad de 5 años si lo que están viendo delante suyo es algo que es inconveniente para los intereses del país o para los suyos propios. Porque todo congresista, aquí y en cualquier parte del mundo, tiene al final de cuentas un deseo: reelegirse. Y si ve que la agrupación política en la que está esa posibilidad desaparece, pues inmediatamente cambia de agrupación política y busca un grupo en el cual pueda sentir que puede llegar nuevamente al poder. Eso es lo que se impide con la ley antitransfugismo y eso es lo que se va a pelear esta semana. En términos políticos, ¿eso qué significa? Que si se aprueba la ley antitransfugismo, podríamos tener una bancada de Keiko Fujimori dividida. Dividida con un grupo que trabaja con Kenji, con una agenda de libertad de Alberto Fujimori, y otro grupo que trabaja con Keiko Fujimori con una agenda obstruccionista contra el gobierno de Alberto Kuczynski. Kenji sería el colaborador, Keiko la obstruccionista. Eso es lo que podría pasar. Pero también podría pasar que los disidentes de el Frente Amplio formen también una bancada de izquierda y tengamos 2 bancadas de izquierda en el Congreso de la República. Alguien me dijo hace poco lo siguiente: si 41 congresistas han presentado esta acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, ¿por qué esos mismos 41 congresistas no presentan un proyecto de ley para derogar la ley antitransfugismo? Les bastaría 66 votos, la mitad del Congreso. Si son 41, yo creo que en algunas bancadas, sobre todo la del fujimorismo, puede ser que encuentren los votos y puedan derogar la ley más rápido de lo que haría el Tribunal Constitucional. Hay que decir también que el Tribunal Constitucional está bajo amenaza. Hay una acción de acusación constitucional contra 4 miembros del Tribunal Constitucional que se quiere tramitar con alguna celeridad en el Congreso de la República si es que la resolución no es favorable a los intereses de Keiko Fujimori. Complicadísimo y gravísimo, pero así están las cosas. Nos tenemos que despedir, ya pasaron 9 minutos. No se olviden de seguirnos en las redes, compartir este video. Estamos muy agradecidos, en realidad. Los videos llegan rápidamente a las 100.000 reproducciones y eso se lo debemos, por supuesto, a todos ustedes. Nos vemos mañana. Hasta pronto.